El día de hoy vamos a ver la suma de vectores por el método de las componentes. Tenemos aquí el problema. Un automóvil realiza 3 desplazamientos, el primero de 4 metros al norte, el segundo de 5 metros al noroeste y el último de 2.5 metros al sur. Debemos calcular la distancia resultante y el ángulo con respecto a su eje horizontal. Lo primero que vamos a hacer va a ser situarnos en un plano cartesiano. Este es nuestro plano cartesiano. Ahora, si decimos que realiza 3 desplazamientos y el primero lo realiza 4 metros al norte, simulemos que estos son 4, así nos quedaría. El segundo de 5 metros al noreste, partiendo desde aquí, y el otro de 2.5 al sur. Eso quiere decir que nuestra resultante es esta de acá y es la que queremos calcular. Ahora bien, vamos a hacer los cálculos por el método analítico y vamos a comprobarlo con un método gráfico. Lo primero que tenemos aquí es que dividir nuestras componentes en X y en Y. Para ello voy a volver a trazar ahora nuestro plano, pero con nuestros vectores de diferentes colores para que sepamos. Este es el primero. Este es el segundo. Y este es el tercero. Ahora vamos a sacar sus componentes rectangulares. Aquí solamente vemos que en caso de nuestro vector A, solamente tenemos componentes en Y. En el caso de nuestro vector B o el segundo vector, tenemos componentes en Y y X. Y en el caso de nuestro vector 3, tenemos componentes en Y nada más nuevamente. Sabiendo esto, vamos a realizar nuestros cálculos. A mí me gusta separarlo en dos tablitas diferentes. Aquí pongo la distancia. En este caso pues son nuestros desplazamientos. Aquí pongo el ángulo. Y aquí pongo en X. Y de este lado hago lo mismo, pero con Y. Nuestro ángulo y de Y. De Y. Cada vez que ocupemos vectores, sabremos que todos los que tienen su componente en X son multiplicados por coseno y todos los que tienen su ángulo en Y, lo que hacemos es multiplicarlo por el seno. Entonces la fórmula que utilizaríamos sería D, que es el valor de nuestros desplazamientos, por el coseno del ángulo nos da D de X. Y ahora del otro lado, D por el seno del ángulo nos da D de Y. Sabiendo esto, vamos a realizar nuestros primeros cálculos. El primer desplazamiento tiene un valor de 4. En ambos podemos escribir de una vez 4. Nuestro ángulo, si nos dice que es al norte, debemos saber que el norte tiene un valor de 90 grados. Entonces nuestro ángulo es de 90 grados. Y seguimos con el de abajo. Nuestro segundo desplazamiento es de 5 metros a un ángulo de 45 grados.
porque nos dice que es al noreste. Cuando no nos da ningún ángulo que nos diga 30 grados al noreste, pues son 30 grados hacia nuestro primer cuadrante. Pero cuando únicamente nos dice noreste, quiere decir que va hacia la mitad de nuestro primer cuadrante, lo que quiere decir que son 45 grados. Y por último tenemos 2.5 metros al sur, que en nuestro sur son 270 grados. Esto nunca cambia. Ni el del norte, ni el del sur, ni el de este, ni el del oeste, ni del noroeste, ni del sureste, ni de ninguno de ellos que no tengan un ángulo propio, cambian sus valores. Ahora hacemos nuestra multiplicación. 4 coseno de 90 nos da 0. 5 coseno de 45 nos da un valor de 3.54 redondeado a 2 decimales. Y 2.5 por el coseno de 270 nos da 0. Y aquí podemos comprobar que efectivamente, como no tenemos componentes en X, nos dan el valor de 0. Aquí vemos que nuestra única componente acá es Y y que en la parte de abajo también nuestra única componente es Y. Entonces no tenemos valores en X. Sin embargo, ahora que tenemos aquí este vector, como tiene componentes en Y y en X, pues tenemos un valor diferente a 0. Realizamos los cálculos de nuestros desplazamientos en Y. 4 por el seno de 90 nos da un valor de 4. 5 por el seno de 45 nos da 3.54 redondeado a 2 decimales. Y 2.5 por 200 por el seno de 270 nos da menos 2.5. Y aquí volvemos a comprobar que entonces, como nada más tenemos valores en Y, pues aquí sí tenemos valores diferentes a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Sacar la sumatoria de los desplazamientos en Y la sumatoria de los desplazamientos en X. Ya está. Ahora sumamos 0 más 3.54 más 0, 3.54 metros. Nunca hay que olvidar unidades. Y ahora de este lado sumamos 4 más 3.54 nos da 7.54 menos 2.5 nos da 5.04. Nuevamente, metros, nuevamente redondeado únicamente a 2 decimales. Ahora bien, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide la distancia resultante. Nos pide la distancia resultante y el ángulo que se forma con respecto al eje horizontal. Aquí no tenemos ninguno de esos resultados. Sin embargo, el método de las componentes nos ayuda a determinar eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Dejando nuestros resultados, borramos todo. Y tenemos que entonces nuestra sumatoria de los desplazamientos en X es de 3.54 y nuestra sumatoria de los desplazamientos en Y es de 5.04. Sabemos que para sacar una magnitud, en este caso lo que queremos es la distancia resultante, podemos utilizar el método de Pitágoras. Pitágoras es una fórmula que vamos a ocupar para determinar magnitudes, en la cual diremos que nuestra distancia resultante es igual a la sumatoria de distancias en X al cuadrado más la sumatoria de distancias en Y
al cuadrado. Haciendo esto, vamos a poder determinar lo que nos pide en esta parte, que es nuestra distancia resultante. Nuestra distancia resultante será entonces la raíz cuadrada de 3.54 al cuadrado más 5.04 al cuadrado. Nuestra distancia resultante será la raíz cuadrada de 12.53, nuevamente redondeado a 2 decimales, más 25.40. Borramos la parte de acá abajo porque ya tenemos esos valores. Arriba, también esta parte. Y ahora nuestra distancia resultante es igual a la raíz cuadrada de 37.93. Despejamos nuestra raíz cuadrada y nos da que nuestra distancia resultante es de 6.15 metros. Esta será entonces nuestra distancia resultante. 6.15 metros. Bien, ahora queremos determinar también el ángulo. Vamos a escribir nuestro resultado para no olvidarlo. Nuestro primer resultado es que nuestra distancia resultante es de 6.15 metros. Ahora también nos pide que sepamos cuál es el ángulo con respecto al eje horizontal, al eje de las X. Limpiando todo. En el método de las componentes se puede confundir un poco con el método del seno y coseno porque también ocupamos senos y cosenos. Sin embargo, en el método de senos y cosenos, para la magnitud ocupamos coseno y para el ángulo ocupamos seno. En el método de las componentes ocupamos el seno y el coseno para saber las componentes. Y para sacar el ángulo ocupamos tangente. Tenemos entonces que nuestra sumatoria de d en x era igual a 3.54 y que nuestra sumatoria en dy era de 5.04. Para determinar nuestro ángulo vamos a volver a utilizar estos valores. La tangente de nuestro ángulo es igual a la sumatoria de desplazamientos en y sobre la sumatoria de desplazamientos en x. Esto es igual a la tangente del ángulo igual a 5.04 sobre 3.54. Para determinar nuestro ángulo, entonces vamos a sacar el arcoseno de tangente porque lo vamos a pasar para este lado de nuestra fórmula. Nuestro ángulo sería igual a la tangente a la menos 1 de 5.04 sobre 3.54. Y nuestro ángulo nos da un resultado de 54.9 grados. Listo. Entonces, ¿cómo nos quedaría en nuestro plano cartesiano? Ahora trazando nuestro plano cartesiano, nuevamente tenemos nuestro primer desplazamiento, nuestro segundo desplazamiento, nuestro tercer desplazamiento y nuestro cuarto desplazamiento. Ahora sabemos
que el ángulo que se forma aquí es de 54.9 grados y que este desplazamiento tiene una resultante o un valor de 6.15 metros. Ahora, si lo quisiéramos sacar por un método gráfico, tendríamos que graficar en nuestra libreta los valores en un plano cartesiano. Ahora lo haré un poco más rápido con una calculadora de vectores en internet que nos va a sacar la gráfica o el plano de cómo quedaría nuestro vector resultante. Nuestro vector A sabemos que vale 4 metros a un ángulo de 90 grados. Aquí mismo nos va dando los resultados y comprobamos que teníamos 0 en X y 4 en Y. Nuestro vector B vale 5 a 45 grados. Comprobamos que teníamos 3.54 del lado de las X y 3.54 del lado de las Y. En C tenemos 2.5 a 270 grados. Comprobamos que teníamos 0 del lado de las X y menos 2.5 del lado de las Y. Ahora nuestro vector resultante tiene un valor de 6.15 metros a un ángulo de 54.9 grados. Y es exactamente el resultado que nosotros proporcionamos. Entonces ahora podemos corroborar con este tipo de páginas en internet que nuestros cálculos son correctos.